Bueno, no fue malas pasadas, pero buenas tardes. Eh, pues vamos a tener el gusto de presentar los planes de doctora Melissa Lourdes López de la Facultad de Odontología de la UNAM. Ella va a presentar conferencias sobre la prevención de discriminación en el ámbito educativo, una pregunta de estudiantes. Ella es licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Realizó un intercambio académico en la ciudad de Valencia, España, en la Universidad de cursó el diplomado de Investigación Científica Botánica en el Jardín San Carlos de la UNAM. Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales como la exposición colectiva en la Ilustración Botánica Ciudad de México 2023, en la exposición colectiva internacional Botánica Exhibition en Goya, Corea, en 2018. Estamos con una aplauso. No sé si puedan responder mi presentación, por favor. No, no. Vamos a empezar, como dijo la doctora, el título de Instituciones de Violencia de Discriminación en el ámbito educativo, una perspectiva. Y bueno, en primera instancia tenemos que tener en cuenta algunos términos como los roles de género. El sexo se entiende como las diferentes características biológicas, anatómicas y cromosómicas que se definen como hombres y mujeres. En tanto que el género es una constitución sociocultural que determina las cualidades, creencias, atribuciones, roles y comportamientos que se les asignan a las personas de acuerdo a su sexo, y de ahí se desprenden dos conceptos, que es lo que se considera femenino y lo que se considera masculino. Bueno, a partir de estos dos conceptos se van a dar los roles de género, que son comportamientos también en formas de interacción de los hombres y mujeres que van a estar de acuerdo al sexo. Cuando una persona no encaja en esta dicotomía, eso va a dar pie a que haya una justificación en cuanto a la violencia, la discriminación y la desigualdad. Dentro de estos roles estereotipos de género, pues tenemos lo que nos han inculcado en cuanto a lo que se refiere a las mujeres y los hombres. A las mujeres se nos considera los visibles, de un rol reproductivo, que somos pertenecientes al espacio doméstico, que estamos al servicio de todas las personas y también que somos discriminadas. Por el contrario, a los hombres se les considera que están dentro de un rol reproductivo, pertenecientes al espacio público, que tienen poder sobre otras personas y que además son independientes y dominantes. Y bueno, también hablando de estos roles y tipos de género, lo que va a provocar es también una discriminación y violencia hacia la mujer. La discriminación hacia la mujer es entendida como toda discriminación, exclusión o restricción basada en el género que tenga por objeto menoscabar o atraer el reconocimiento o goce por la mujer, ya sea en cualquier esfera, civil, económica, política o cualquier otra. En cuanto a la violencia contra la mujer, se conoce como cualquier acción u omisión basada en su género que le cause a la mujer un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Y bueno, encontramos diferentes tipos de violencia contra la mujer.
Esta puede ser psicológica, emocional, sexual, económica, laboral y docente, digital, física, institucional y la violencia. En cuanto a la violencia de género en México, tenemos algunas cifras, por ejemplo, de la ENVIRE, la Encuesta Nacional de la Dinámica sobre la Relación Hogares, en donde nos dice que el 66.1% de las mujeres ha experimentado por lo menos un episodio de violencia a lo largo de su vida, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la comunidad o en su familia, en su relación con la pareja. Y dentro de los tipos de violencia que fueron mayormente mencionados en 2021, fueron la violencia psicológica, la sexual, la física, la económica, la emocional y la discriminación. Y comparando los resultados que se tuvieron de 2016 a 2021, hubo un 4% de aumento en esta cifra. Otro dato importante es la violencia de género que se vive dentro de la UNAM. Aquí la Defensoría de la UNAM, en su reporte de 2020-2021, nos dice que el 95% de las quejas por violencia de género provienen de mujeres y que el 92.7% de los imputados fueron hombres. Aquí es importante recalcar algo que nos dice Bell Hooks, esta feminista, es importante, que ella menciona que esta violencia de género proviene del patriarcado, ¿no? Este sistema que está en todas partes es algo sistémico y que se representa a partir de también y el machismo. Entonces, lo que es importante en esta definición de Bell Hooks es que ella dice que el sexismo lo puede ejercer cualquier persona, no solo los hombres, ¿no? Como muchas veces se piensa que el sexismo está en contra de los hombres, cosas que no es así. Entonces, lo que nos dice con esta definición es que el sexismo y el machismo puede ser ejercido por niños, por mujeres, por jóvenes de cualquier edad, ¿no? Y es lo que pensamos que en un contexto donde a veces somos puras mujeres, se piensa que estamos libres de esta violencia, pero no es así desafortunadamente. Pero también está la otra parte, que esta es una violencia que a veces las mujeres tenemos entre nosotras, es proveniente del patriarcado, ¿no? De este sistema que nos ha puesto en contra de nosotras. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Y también mencionar que, como las cifras nos dicen, si bien una mujer puede violentar a otra mujer, las personas que más violentan a las mujeres efectivamente son los hombres. Y bueno, dentro de la investigación que se hizo en la Facultad de Odontología, nuestra pregunta de investigación fue ¿cómo perciben la discriminación y violencia de género los alumnos de la Facultad de Odontología? Nuestra hipótesis de trabajo fue que existen diferencias en la percepción de discriminación y violencia de género en los estudiantes por sexo. Dentro de nuestros objetivos, el primero en general fue identificar la percepción de discriminación y violencia de género en los estudiantes de la Facultad de Odontología. Los objetivos específicos fueron identificar la percepción de discriminación y violencia de género por sexo y también identificar las dificultades que los estudiantes han vivido dentro de la facultad en relación a género. Dentro de nuestros materiales y métodos, el tipo de estudio fue un estudio transversal, descriptivo y analítico. Y el universo de estudio fueron los alumnos de la carrera de cirujano dentista, correspondientes al estudio escolar 2022-2023. La selección y tamaño de muestra fueron los alumnos inscritos en la materia de ortodoncia dentro de la facultad. Dentro de nuestros criterios de selección fueron alumnos inscritos en la materia de ortodoncia en los 3 turnos, matutino, vespertino y mixto, los alumnos de ambos sexos y de cualquier edad. Y en cuanto a nuestros criterios de exclusión fueron los alumnos únicamente que no desean participar. En cuanto a nuestro método de recolección de datos, se realizó un cuestionario en Google Forms, el cual fue repartido a los jefes del grupo y ellos lo distribuyeron en sus grupos a los estudiantes. Posteriormente, los datos fueron exportados a Excel y finalmente fueron analizados en el programa de SPSS. Y bueno, en cuanto al análisis estadístico, las variables se analizaron en cuanto a la percepción de discriminación y violencia de género utilizando la prueba de cuadrada
a un 95% de confianza. Y bueno, en cuanto a los resultados, me gustaría que vean la gráfica porque es un poquito más visual, pero bueno, no, voy a mencionar más los porcentajes. Y de los estudiantes de 400, fueron 257 los que decidieron participar y 200 fueron mujeres y 57 fueron hombres. Se les hizo una serie de preguntas en cuanto a la discriminación y violencia de género, y una de ellas fue si alguna vez, se los voy a leer tal cual, alguna vez tuvo alguien de tu entorno ha sido discriminado por el hecho de ser hombre o mujer. Y bueno, aquí este resultado fue fue significativo, estadísticamente hablando, porque el 68.5% de las mujeres afirmaron que sí se han sentido discriminadas por el hecho de ser mujer, mientras que más de la mitad de los hombres, el 6.1%, mencionó que no se han sentido discriminados. Esto en su entorno en general, no solo en la facultad, sino en general. Posteriormente, se les así los profesores y las profesoras de la carrera de igual forma a hombres que a mujeres. El 59.5% estuvo en desacuerdo por parte de las mujeres, mientras que por parte de los hombres un 43.9% que estuvo en desacuerdo. Y una parte significativa, 35.1%, estuvo de acuerdo en cuanto a los hombres que los doctores o los docentes sí tratan de igual forma a las mujeres. En cuanto a la pregunta de si hay profesoras o profesores dentro de la comunidad con ideas de género ya forjadas, las cuales también prejuicios se incitan a la discriminación, aquí el porcentaje fue muy similar en cuanto a que están de acuerdo con esta premisa. Un 85.5% de las mujeres mencionaron que sí están de acuerdo en que hay doctores que precisamente incitan a esta discriminación y violencia de género, y un 77.2% correspondió a los hombres. Sin embargo, aquí hay algo que resalta, el que muchas veces, por ejemplo, en esta gráfica, el 19.3% de los hombres mencionó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Entonces, esto nos habla de que muchas veces no tienen esa noción o no están sensibilizados con lo que las mujeres pasamos en cuanto a la violencia de género y discriminación, o se tiene también muy normalizado, ¿no? Los machismos, los micromachismos, los piropos, comentarios sexistas que de repente se pasan, o incluso seguramente a algunos de los les ha pasado que alguien, algún docente, profesor o profesora, comentarios que incluso se ríen, ¿no? Entonces, esto pues demuestra, ¿no?, que no estamos sensibilizados y falta mucho por hacer en esta cuestión. Entonces, puede ser esto que no esté sensibilizado, simplemente está en diferencia, ¿no? Entonces, esto, nosotros aquí no lo retomamos, pero en la investigación valdría la pena ahondar en esto. En cuanto a la pregunta si los profesores de la carrera nos hacen comentarios fuera de lugar en relación al género de los alumnos, aquí también tuvimos porcentajes similares en cuanto a si están de acuerdo, el 77% de las personas están de acuerdo y el 66% de los que están de acuerdo. Sin embargo, vemos la misma situación que la gráfica anterior, donde el 22.8% de los hombres mencionaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. También se les preguntó si alguna vez se habían planteado abandonar los estudios de odontología. Aquí sí hubo una gran diferencia porque las mujeres del 74.5% mencionaron que sí se han planteado abandonar los estudios, mientras que los hombres, solo el 52.6% se han planteado abandonar los estudios de odontología. Dentro de las razones por las cuales los alumnos han pensado abandonar los estudios, encontramos en diferentes categorías. Esta pregunta fue una pregunta abierta a partir de ahí, como diferentes categorías. Entonces tenemos, por ejemplo, las cuestiones, van a ser 4 que van a ser presentes hombres como mujeres. La primera es las cuestiones económicas, la segunda es a causa de la pandemia que vivimos en ese entonces, situaciones académicas, salud mental, también las salud. Pero hay una que solo menciona a las mujeres, y que es la discriminación y violencia de género.
Y bueno, también otra pregunta que se hizo, una pregunta abierta, fueron las dificultades que se han encontrado los estudiantes en relación a su género. Aquí también hay una diferencia muy grande en cuanto a lo que mencionan los hombres y las mujeres. Por ejemplo, voy a empezar con ustedes en cuanto a se hicieron dos categorías, discriminación y violencia de género, de acuerdo a lo que mencionaron. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, los hombres aparecen la discriminación y ellos mencionan que en ocasiones se toma más en cuenta o se da preferencia a las mujeres por parte de los docentes, ¿no? Que se les da una importancia. Pero al mismo tiempo mencionan que los docentes que les dan preferencia o que les dan un mejor trato son los mismos docentes que acosan a las alumnas. Entonces, eso es algo que es importante tener en cuenta. En segundo lugar está la violencia de género. Aquí solamente dos estudiantes mencionaron, el primero de ellos comentarios conservadores, tal cual, y el segundo mencionó acoso dentro de la facultad, así nada más. Y también es importante que aquí algunos de los estudiantes hombres mencionaron que si bien ellos reconocen que no han tenido ningún problema de acuerdo a su género, sus compañeras, ellos saben que sus compañeras sí lo han tenido, ¿no? Son algunos los que lo mencionan. En cuanto a las mujeres, aquí sí tenemos situaciones muy específicas que ellas describen en cuanto a la violencia de género y a la discriminación. En primer lugar, de la violencia de género tenemos el abuso sexual, por ejemplo, los acercamientos inadecuados, los piropos, las insinuaciones o miradas lascivas. Los comentarios misóginos, machistas, ofensas, burlas de lo que les comentaba anteriormente, también falta de respeto y el refuerzo de los estereotipos y roles de género. Estos son ejercidos de acuerdo a las alumnas, en primer lugar por docentes, en segundo lugar por trabajadores, en tercer lugar por enfermeros, en cuarto lugar pacientes e en quinto por compañeros. Y bueno, en odontología, como también trabajamos con pacientes, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Y es algo que las mujeres también mencionan en el sentido. Ahora, en cuanto a la discriminación, además de que ellas dicen que se toma más en cuenta justamente o se les da preferencia a los hombres, además de esta discriminación que ya viven, también lo que pasa es que algunos docentes minimizan su desempeño como alumnas, ponen en duda sus capacidades o insinúan que los hombres son mejores que ellas. Entonces aquí tenemos una gran diferencia, ¿no? En cuanto a lo que mencionan los hombres y las mujeres mencionan como cosas muy puntuales que los hombres. Y bueno, ya para terminar, como conclusiones, podemos decir que existen diferentes formas en las que los alumnos y las alumnas perciben la discriminación y violencia de género. Sin embargo, son las alumnas quienes lo perciben en mayor medida en relación a los hombres. Entre las principales dificultades que están por el hecho de que dentro de la sociedad se encuentran en primer lugar la violencia de género, en segundo lugar la discriminación. Y dentro de los principales espectadores que he comentado, en primer lugar son los doctores, después los trabajadores, pacientes y después los alumnos en este orden. Y bueno, ahorita lo que es importante es reflexionar acerca de las relaciones que tenemos entre hombres y mujeres y que estas se deben de dar en un contexto distinto al que hemos vivido o hemos relacionado con lo que es normal, entre comillas, o pues sí es una situación que pasa desapercibida, ¿no? Entonces, que estos piropos, estos chistes misóginos, esta desacreditación, los micromachismos, que con esta palabra de micro, por una cuestión de que son carácteres imperceptibles, no porque sean pequeños, porque recuerden que toda violencia puede escalar, ¿no? Bueno, a escalar. Trabajadores, enfermeros, e incluso a los pacientes, ¿no? Que se les explique cuando ellos llegan dentro del reglamento, ¿no? Que no, este tipo de acciones no tienen cabida y pues que va a haber pues, una consecuencia, ¿no? De ser así.
Y bueno, todo esto para que las mujeres puedan desarrollarse más plena en los espacios educativos libres de violencia. Y bueno, por último, quisiera terminar con una frase de Mary Wollstonecraft que dice: no deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre sí. Bien, pues muchas felicidades, muy interesante conocer qué piensan los alumnos, las alumnas de la Facultad de Odontología de la UNAM, porque eso nos hace reflexionar sobre estos movimientos antifeministas que están escondidos en los pensamientos, en las prácticas que ellos revelan en este interesante pues. Bien, pues si alguien de la audiencia quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, me parece que esta ponencia nos está revelando en la UNAM, por más que se han hecho muchos esfuerzos para atacar el problema del acoso sexual, de la violencia de género, pues todavía queda mucho por hacer. Entonces, es muy importante que la comunidad estudiantil se interese por esto, que la comunidad los tenga que estar siempre pendientes porque los fenómenos cuando ya se presentan desgraciadamente, ya no, la reacción se da demasiado tarde. Entonces, investigaciones como esta, me parece muy interesante que las jóvenes se interesen por hacer estos ejercicios, acercarse a la comunidad estudiantil y preguntarles de viva voz qué piensan. Y además, sistematizarlo, presentarla y provocar la discusión de toda la comunidad. Entonces, pues, si no hay algún comentario más, pues con una felicitación a Melissa, pues le quiero entregar un perdón, no, no. Adelante, doctora Gloria. Muchas gracias, buenas tardes. El día de hoy. Muy importante el tema que se menciona, porque de repente pareciera que estamos del lado la perspectiva de diferentes facultades, ¿no? En este caso, la facultad de odontología. Pensaríamos que en el área de la salud o en el área médica no pasarían situaciones para las mujeres, pero resulta que al inverso, siempre pensamos que los espacios que tienen otras dimensiones son los de general, ¿no? Y eso es muy importante mencionarlo porque todas las mujeres del sistema patriarcal están asentadas en todos los espacios institucionales, educativos, académicos, laborales, etc. Y es importante estar. Entonces aquí mi pregunta es, ¿cómo empiezan con el trabajo que usted realiza, doctora, a observar que hay una continua presencia de estos machismos o estos micromachismos y que no son visibilizados en la facultad de odontología? O sea, ¿cuál es esto que detona eh, un problema de investigación para analizarlo con esta perspectiva de género y evidenciar que hay violencia simbólica y que hay violencia física y que hay violencia sexual, y que hay violencia patrimonial, que hay violencia económica en contra de las mujeres en una sociedad? Gracias. Pues yo fui su jefa de grupo durante varios años.
Entonces, muchas de mis compañeras que estaban me decían, ¿sabes qué? Está pasando esto, ya sea con compañeros o con docentes, ¿no? Yo les decía, ok, o sea, vamos a hacer algo. Y de hecho, la facultad tiene instancias, vamos a acercar. Sin embargo, yo les decía, ok, y vamos a hacer algo también respetando lo que ya estuvieran antes, mientras estamos, no nos podrían que para negociarnos, porque al final ellas me decían, es que me tengo miedo, ¿no? O sea, como las represalias, de que me encuentre a mi agresor, porque me he encontrado fuera de la facultad, ¿qué hago? Entonces, todo eso me llevó a decir, bueno, o sea, ¿por qué sigue pasando esto? ¿No? O ¿por qué incluso se hizo también un tendedero con esto de las facultades? Decía, ¿por qué sigue pasando esto? ¿Por qué no hay, o sea, a pesar de que hay que están las instancias, ¿por qué las mujeres no? Entonces, creo que esas investigaciones justamente ayudan a visibilizar, ¿no? A visibilizar que sí existe todavía. Tenemos datos, ¿no? Así, porque muchas veces desestiman, ¿no? Como nuestras denuncias, ¿no? O desestiman lo que decimos, ¿no? Lo minimizan. Entonces, creo que esto justamente ayuda a que no sea así, a que se evidencie y también a que nos sensibilicemos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, y reflexionemos antes de estar. Gracias. Gracias. Comentario. Pues, tenemos un aplauso a la doctora. Yo voy a entregar el reconocimiento. Ay, no. Buenas tardes. Mi nombre es Diane, vengo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, yo creo que es muy importante este tema, ¿no? Justo como dice la doctora Gloria Luz, hay que visibilizar que no solamente en carreras sociales, sino también en otras áreas de profesiones, ¿no? Y bueno, más allá de una pregunta, es un comentario. Justamente espacios como estos que estamos teniendo en este momento, hay que hacerlos visibles en otros lugares. Por ejemplo, en la universidad, ahí se hay una deficiencia tanto de docentes como del alumnado, que no se acercan al tema o no tenemos varias información. Aunque tengamos las redes sociales y demás, pero si no hay alguien que también tenga ese acompañamiento con nosotras, cómo podemos denunciar, cómo podemos tener esa confianza de decir, me está pasando esto, no me siento a gusto, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, quiero agradecer también muchísimo esta ponencia, este espacio, y estoy muy sorprendida con el trabajo que ustedes hicieron. Los jóvenes, las jóvenes, muy bien. Bueno, pues sin más por el momento, pues le voy a dar el norma de reconocimiento a la doctora Melissa Norberg López Pérez, en nombre de la Federación Mexicana Universitaria, por su ponencia violencia de género y discriminación en el ámbito de una perspectiva estudiantil, firma la doctora Patricia Galeana, de FEMO, y la doctora Mireya Penny, presidenta ejecutiva. Bien, pues, ya están conectadas, entonces ya presentamos el Una última pregunta. ¿En dónde podemos consultar? Esta está dentro de UNAM, me parece que están ahí. Muchas gracias. la doctora. Muy bien. Bueno, pues ya se solucionó el problema técnico, mil disculpas. Vamos entonces a presentar a la doctora Almadelia Gámez Puerta. Ella
pertenece al Pleno del Estado de Tamaulipas. Nos va a presentar movimientos antifeministas a 30 años de la plataforma de Beijing en Tamaulipas. La doctora Emanuela es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Tamaulipas, maestra en Derecho Constitucional y además licenciada en Derecho por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autora del libro Análisis de la violencia obstétrica en el Sistema de Salud Pública de Tamaulipas. Es autora de varios libros y coautora también de capítulos en libros bajo las temáticas de violencia, inseguridad y precariedad laboral. Sin más, le damos la palabra a la doctora María Cano. Activar audio. Valeria, Ya nos ven. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, escuchamos. Yo sí Ah, ok. escucho. Ok, está bien. No sé si ya me toca para proyectar mis diapositivas o cómo vamos en el orden, ya que casi no se alcanza a escuchar el audio de las participantes. Pero yo creo que de quienes están en vivo, ¿no? Porque yo sí te escucho muy bien y yo creo que tú también o sea, en el Zoom sí nos escuchamos, Ah, ok, ¿no? está bien. A ver, hay un mensajito en el chat. Vamos a ver. Sí, por favor. Bueno, a ver, les voy a compartir pantalla para empezar con lo que es la presentación de lo que hicimos en el capítulo de la FEMU en Tamaulipas. ¿Me permiten compartir? Mm, Compartir. Me voy para acá arriba, a las primeras, y se los voy a poner en modo de presentación. A ver. Bueno, por ahí veo en la imagen en pequeño que ya se alcanza a ver. Bueno, buenas tardes a todas. Les comento, yo soy la doctora Almadelia Gámez Huerta. Yo estoy en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico y trabajo al interior de la universidad en la Clínica de Derechos Humanos y soy la encargada de la Unidad de Estudios de Género. A inicios de año me invitaron a participar en la FEMO por invitación directa de la autora Patricia Galeana, a la cual agradezco mucho la invitación para colaborar con ustedes en este tipo de actividades. Y dentro del marco de lo que hemos hecho este año, pues está lo que es el seminario regional. Yo les voy a presentar una relatoría general de lo que vimos en nuestro seminario local. La verdad que fue una experiencia bastante gratificante porque la realizamos en el marco del segundo Congreso de Derecho. Miren, yo no sé si no veo que avance la página. Ah, sí, ya se avanzó. Bueno, esta es la imagen del flyer que tuvimos en esta primera ocasión. Tuvimos el apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Nuestro seminario se desarrolló el día 17 de octubre de este año y bueno, gracias a Dios hemos tenido bastante aceptación por parte de nuestro alumnado. El Congreso de Derecho, si bien es cierto, iba enfocado a estudiantes de esta licenciatura, al menos en el espacio del seminario que tuvimos en Tamaulipas, hubo una participación de alumnos de psicología, alumnos de comunicación y también derecho, fue la mayoría. En total de participantes tuvimos 69 participantes de manera presencial, de manera itinerante. Entendíamos que había alumnos que normalmente podían haber una conferencia en particular, por lo mismo del horario de clases, pero nos dio mucho gusto ver que la mayoría fueron mujeres y tuvimos participación de algunos cuantos hombres en el seminario. ¿Sí me escucha? Veo que alguien como que se agarra aquí el oído. No sé si me alcanzan a escuchar bien.
En línea sí te escuchas muy bien, probablemente en el auditorio o en el espacio a lo mejor hay problemas de audio, pero en Zoom es buena la recepción. Ah, ok, está bien. Bueno, continuando más, bueno, ya lo que fue la transmisión en vivo, tuvimos alrededor de 52 reproducciones de nuestro seminario y ya lo que fue por la plataforma de vía Teams, tuvimos una participación estimada de 6 personas, lo cual habla para hacer una primera intervención de nuestro capítulo Tamaulipas, que es importante la cuestión de la difusión. Entre las temáticas que nosotros estuvimos viendo, bueno, ahí les muestro una fotografía de la directora de mi facultad, la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal. También nos acompañó lo que fue la coordinadora de la carrera de Derecho, la secretaria académica de la facultad y algunas profesoras invitadas que fueron las que estuvieron a cargo del seminario. Es importante contar con este apoyo por parte de la universidad, porque las ponencias que se estuvieron presentando, si bien es cierto, fue en un formato cerrado, este primer seminario pues abordó temas muy relevantes enfocados a nuestra zona sur de Tamaulipas en lo particular. La doctora Consuelo Lemus Paul es investigadora, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, y ella nos habló sobre la ciberviolencia 2.0. La doctora Rebeca Marilyn Rodríguez Río, ella habló sobre la inteligencia artificial y la violencia de género. La doctora Dulce Cepeda pues habló sobre las diferencias laborales por género en periodismo en Tamaulipas y yo abordé el tema de la violencia obstétrica como violencia de género en mi entidad. En relación a cada una de las participaciones, debo comentar que la doctora Consuelo Lemus, ella trabaja en un proyecto de investigación que aborda el diseño de evaluación de una metodología para la alfabetización digital con perspectiva de género. Y abordó un proyecto que abordaba el tema del caso de Tamaulipas. Aquí, por ejemplo, en particular, fue el indicado para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, haciendo una serie de encuestas y estudios a estudiantes de los diferentes campus norte, centro y sur, en el cual estuvo midiendo cuál es el grado de violencia que se viven a través de las redes sociales. Entre los datos que se pueden destacar de este trabajo de investigación de la doctora Consuelos es que las mujeres efectivamente siguen siendo mayormente vulneradas en los medios digitales. Y ahorita con la llegada de la inteligencia artificial se ha intensificado aún más este tipo de violencia a través de las redes sociales y cualquier otro medio. También es importante señalar que dentro del seminario no solamente se abordó la parte de investigación, sino que también hubo digamos, ¿cómo podemos mencionarlo? Un entramado de experiencia empírica, porque la mayoría de los estudiantes que participaron eran de la carrera de Derecho. Mencionaban, bueno, nosotras como abogadas, ¿cómo podemos ayudar a las mujeres que sean víctimas de esta situación en particular? Si bien es cierto, la doctora Lemus no es abogada, yo sí soy abogada, soy maestra en Derecho Constitucional y bueno, soy socióloga. Yo les comentaba a las alumnas que es importante el acercamiento con la realidad social y dentro del seminario una profesora invitada habló de una situación muy particular, que ella fue víctima de violencia digital durante su matrimonio, que fue víctima ahora sí de reproducción de material que ella no había autorizado. Y hablaba sobre la importancia de que las abogadas tenemos que también tener ese pie enfocado en el apoyo de las propias mujeres, con despachos, con enfoque feminista, con perspectiva de género y que tengan un departamento de psicología para poder dar una mejor atención. Eso fue interesante porque era ver desde la parte científica de la exposición de la doctora Consuelo Lemus, la parte empírica y la parte humana del actuar. Eso enriqueció mucho el discurso de las alumnas. Bueno, la segunda participación de la doctora Marilyn, ella pues nos habló sobre la inteligencia artificial y la violencia de género. Aquí fue muy interesante la participación de todas las personas asistentes porque ella planteó una pregunta, si era posible que la inteligencia artificial pudiera ejercer violencia de género. Esa fue una pregunta que planteó al público y las alumnas decían, pues no lo sé. Otras decían, puede que sí sea. Y agarró varios ejemplos de otras inteligencias artificiales, como es el chatbot Tai, que en el 2016 empezó a transmitir una serie de discursos de odio hacia las mujeres. Y lo que hizo Microsoft, que eran los que habían diseñado esta plataforma, y fue muy interesante es ver que decían que la plataforma actuaba de esa manera porque así había sido alimentada. También la doctora Marilyn abordó el tema sobre los estereotipos de género y estuvo proyectando algunas imágenes de preguntas que le hacía directamente a lo que es a ChatGPT versión 4
si era posible que la inteligencia artificial pudiera perpetuar estereotipos de género. La respuesta de la inteligencia artificial fue ahora sí que impactante para las asistentes, porque decía, sí puede ejercer en relación al contenido cultural, a los estereotipos, a la réplica, al tipo de contenido que encontramos en la red. Y eso llama mucho la atención, porque sí, efectivamente, a pesar de que la inteligencia artificial es una herramienta práctica, también puede crear canales para que se ejerza la violencia de género contra las mujeres. Otro punto que la doctora Marilyn abordó en el seminario es la erotización y la feminización de la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, habló del ejemplo de Aitana López, la cual es una modelo e influencer que fue creada por inteligencia artificial. Y cómo agarra lo que es el ser mujer y lo traslada a un elemento digital, haciendo que ahora sí los hombres den rienda suelta a diferentes tipos de comentarios. También habló sobre otro programa que se llama Réplica IA y Crush IA, las cuales son cyborgs de contenido sexual, que si la persona solicita, puede proporcionarle dichos servicios. Eso, por ejemplo, decían, ¿hasta dónde podemos llegar la inteligencia artificial si no se tiene un verdadero control y manejo de la misma? El problema vendría siendo por parte de los usuarios y los problemas que podría generar y los problemas de violencia a futuro. Por último, la doctora Marina abordó sobre el apoyo que actualmente existe a través de la plataforma Olimpia IA, la cual busca ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia digital. Sobre este punto hubo mucha participación por parte de los asistentes, porque son temas que normalmente no abordamos desde los feminismos. Y decíamos, bueno, si bien es cierto, la tecnología va avanzando, pero ¿quiénes son los encargados de dar vida a esta tecnología? Las mujeres debemos tener más espacios para influir en la creación de este tipo de tecnologías para prevenir la violencia de género. Bueno, ahí les estoy poniendo algunas fotografías de las doctoras que participaron. La siguiente doctora, pues, fue la doctora Dulce Cepeda Robledo. Ella habló sobre las diferencias laborales por género en Periodistas Tamaulipas. Ella abordó varios puntos importantes porque ella se ha dedicado a estudiar lo que son las brechas salariales y los riesgos para las mujeres periodistas. De acuerdo con el estudio que ella ha realizado en la zona sur, estima que las mujeres ganan alrededor del 63% de lo que ganan los hombres, lo cual viene siendo que pueden ganar entre 1.8 y 2.5 menos que los hombres. También abordó la importancia de lo que es seguir estudiando la teoría de los techos de cristal y también la cuestión de riesgos. Tamaulipas, desafortunadamente, para ejercer el periodismo a cualquier nivel, ocupa el 5º lugar en lugares que son más violentos para ejercer el periodismo. Y aquí se abordaron también varias experiencias empíricas de reporteros, por ejemplo, de la zona y reporteras que a lo mejor están cubriendo un evento social y les hacen el llamado para, no, pues estás haciendo una nota en la universidad sobre alumnos que van a donar alimentos a una asociación. Oye, ¿sabes qué? Hubo un choque en tal zona. ¿Puedes cubrirlo? Sí, sí puedo cubrirlo. Y hubo varias narrativas que ella abordó de mujeres que iban a hacer una nota sencilla aparentemente y al final terminaban encañonadas porque resulta que era un choque y el choque era entre personas del crimen organizado. U otro tipo de situaciones que se estuvieron evidenciando a través del trabajo de las mujeres periodistas en la zona sur. Y bueno, ya casi para terminar, porque mi intervención sí va a ser algo breve por cuestión de tiempo. Bueno, pues yo abordé lo que es la violencia obstétrica como violencia de género en la zona sur de Tamaulipas particularmente. Yo que les puedo comentar sobre ese tema. Ese es un tema que yo vengo trabajando en el grupo disciplinar en el que yo laboro, que se llama Género, Derechos Humanos e Interseccionalidad. Desde el año 2014 estudio el trabajo en torno a las maternidades y me he enfocado en algunos capítulos del libro a analizar lo que es el origen y la evolución de las maternidades, cómo hemos pasado de un modelo un tanto, digamos, humanista, respetuoso, a modelos médicos tecnocráticos. También sobre esta participación, yo me enfoqué particularmente en lo que he abordado en mi libro que se llama Análisis de la violencia obstétrica en el sistema de salud en Tamaulipas, un estudio desde 1980 al año 2020, en el cual he analizado las principales prácticas que se han replicado a través del tiempo
de actos considerados como violencia obstétrica. Aquí fue interesante analizar porque le estuve abordando a las alumnas sobre la importancia de que ellas como abogadas, cómo deben de abordar ese tipo de situaciones ante omisiones, en tanto al servicio médico, también el tipo de atención que se da en el primero, segundo y tercer nivel, también sobre las posibles complicaciones del embarazo y cómo es que se replican estos estereotipos de violencia. Yo para esta conferencia pues estuve analizando varios autores desde la psicotraumatología gestacional y generacional sobre cómo las mujeres de manera consciente o inconsciente transmitimos esos miedos a las nuevas madres. Y cuando llegan ante un sistema de salud que está muy protocolizado y altamente violentado hacia las mujeres, ¿cómo es que nosotras asumimos que es una actuación normal? Aquí pues también les hablé sobre la importancia del reconocimiento de la violencia obstétrica, cómo ha sido en países como España, Argentina, Venezuela, que fue el primero en abordar el tema como un concepto legal, inclusive hasta con sanciones, y cómo en México al día de hoy, en la Ley General para Prevenir la Violencia contra la Mujer, no se aborda a la violencia obstétrica como un tipo de violencia, y estamos hablando que esta ley salió en el año 2007. También les hablaba sobre la cuestión de nosotros como abogadas, tenemos que también reconocer que la ONU ha dado algunos avances, pero no nos ha incluido a todas en sus recomendaciones, como es el caso de la recomendación 71-170 de la ONU, donde apenas en el año 2019 dijo, ¿saben qué? La violencia obstétrica sí es violencia de género. Otro punto que abordé en el trabajo en el trabajo de este proyecto del seminario fue la importancia de que las abogadas, las investigadoras abordemos el punto de la interseccionalidad para conocer este fenómeno desde las diferentes esferas de vulnerabilidad de las mujeres. También les hablé sobre los otros tipos de maternidades. A lo mejor aquí alguna de mis compañeras me va a querer linchar, pero es una realidad que debemos también reconocer las maternidades o las gestaciones de las personas desde su perspectiva de género e ideología, como pueden ser los hombres transexuales con capacidad de gestar y las personas consideradas como no binarias, las cuales aún siguen siendo un elemento que no es muy visible en las políticas públicas en materia de salud. Y al finalizar, pues abordé diferentes narrativas que he hecho a través de los años de las mujeres sobre cómo se manifiesta la violencia, la importancia de que en el sistema de salud, cuando una mujer tiene una pérdida gestacional, un mortinato, a estas se les proporciona una habitación donde no haya mujeres que acaban de parir. También en cuestión de apoyo para mujeres que han sufrido algún aborto espontáneo, cuidar su salud emocional y también aquellas mujeres que a pesar de que dieron a luz, sus hijos fallecieron a las pocas horas o a los pocos días, se les dio un trato respetuoso para garantizar su salud física y sobre todo emocional. Al finalizar el seminario, pues sí hubo muchas preguntas, más debates, y me preguntaron mucho sobre la FEMU. Yo pues aquí en la zona sur de Tamaulipas, pues sigo haciendo como si fuera predicadora con mis alumnas, con mis compañeras de causa, y esperamos que el próximo año este seminario sea más grande y contemos con la participación de dependencias locales, así como grupos feministas de la zona con los cuales yo estoy en contacto. Y bueno, este sería mi informe sobre lo que hicimos en el capítulo Tamaulipas en este primer seminario. Muchas gracias. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, les voy a dejar aquí rápido, la red social de la Clínica de Derechos Humanos, por si gustan, seguirnos en nuestras redes y ver nuestra actividad. Ese es el equipo. Somos toda la clínica, somos poquitos, pero somos muy activos. El que sale primero al lado de mí es Miguel Ángel. Luego soy yo, luego está Claudia y el doctor Cabrales, somos los que conformamos la clínica. Y bueno, estas son nuestras redes sociales donde nos pueden seguir y tienen mis correos. Si les interesa contactar a alguna de las investigadoras que les comenté sobre sus trabajos, con todo gusto les facilito sus contactos. Y bueno, y en la clínica, pues aquí estamos para servirle. Gracias.
pues a la distancia, si nos escuchan las personas que están en línea, pues debido a un problema técnico, a lo mejor no interactuamos con la doctora Nadella, pero aprovecho felicitarla y agradecerle su ponencia y su participación en este seminario nacional de la Federación Mexicana de Universitarias. Démosle un aplauso desde aquí. Voy a leer el reconocimiento de la entrega a la Federación Mexicana de Universitarias a la doctora Madelia Gámez Huerta por su ponencia Movimientos Feministas a 30 años de la plataforma de derechos en Tamaulipas. Lo firma la doctora Pero y la doctora Mireya Fenner, presidenta ejecutiva de FENER. Muchas gracias por su participación. Una más. Presente a la otra doctora, por favor. Bueno, pues vamos a presentar a la doctora Roselia Rivera Almazán, que nos va a dar, bueno, ya la había presentado, pero de hecho volverla a presentar, nos va a referir los movimientos feministas en México y el mundo a 30 años de la plataforma de Beijing en el estado de Morelos. Como dije, ella es licenciada, maestra en Derecho y doctora también por la Universidad Autónoma del Estado de México, de Morelos. Tiene una estancia de investigación en Madrid, España, y tiene una amplia experiencia como postulante en las áreas de derecho civil, familiar, penal, laboral y amparo. Y actualmente es profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el área de Derecho y Ciencias Sociales. Recibámosla con un aplauso. Muchas gracias, doctora Nadima, compañeras. Ha sido un placer estarlas escuchando y siguiendo. Es un honor para mí que la Federación Mexicana de Universitarias nos considere para darle continuidad a estos pendientes que a 30 años de la plataforma de Beijing, pues siguen siendo eso, justamente pendientes. Compañeras, les quiero compartir que no sé si se vea mi presentación, no sé si alcancen a verla. A ver, denme oportunidad. Vamos a compartir. A ver, ahora sí ya se ve mi presentación. Ya vi que ya la vi que la tienen ahí atrás. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Creo que sí se ve. Si no, sí está atrás en pantalla, ¿verdad? ¿O no? A ver, díganme si sí o si no. ¿Sí? ¿Sí se ve? Creo que sí. A ver, me están diciendo que sí se ve. Ok, bueno. Pues entonces, capítulo Morelos, compañeras, fíjense que este fue uno de los flyers que se lanzó y estuvo abierto nuestro trabajo a personas investigadoras, académicas, activistas, colectivas, estudiantes interesadas en el análisis crítico de las dinámicas de género en favor de las mujeres. En este caso, quiero compartirles que había empezado yo a narrar que para nosotros era importante, primero que nada, detectar a qué nos estábamos refiriendo con movimientos antifeministas. Nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, compartía yo, a inicios de este año, tuvo una resolución paradigmática en donde, fíjense que se los comparto desde el respeto, pero al mismo tiempo con sentimientos muy encontrados, muy encontrados,
porque se dio el primer caso de la destitución de la primera directora mujer de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y esto obedeció a problemáticas del sistema, así lo advierto yo, que generaron una ola de inconformidades, tan es así que llevó a las colectivas feministas que están activas dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, acompañando a otras mujeres y también hombres víctimas de violencia. Acamparon durante 3 meses, se tuvo cerrada la Facultad de Derecho, justamente protestando contra la violencia que se vivía al interior de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esto derivó que en enero, el 30 de enero de este año, fuera destituida esta primera directora. Y esto nos generaba una serie de sentimientos encontrados, dolorosos, pero al mismo tiempo ante la necesidad que se vivía. Y esto quiero compartirles que fue muy de análisis desde quienes somos docentes, desde las propias activistas, mucha participación del alumnado. Y les quiero compartir, bueno, nosotros tuvimos, nos facilitaron el auditorio y tuvimos en el primer día, se celebró el día 16 y el día 17 de octubre. En el primer día de manera presencial tuvimos 132 alumnos. El segundo día 86 alumnos. Fueron de las 10 de la mañana a las 12:30 más o menos, 1 de la tarde nos llegamos a extender. Y les quiero compartir que dentro de las temáticas seleccionadas, en un primer plano, fíjense que el abordaje fue prácticamente al interior de lo que se vive en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y yo les decía, fue como una especie de catarsis, de liberación de una necesidad de diferentes sectores que participaron, porque aquí fue abierto, como dice la primera lámina, se dirigió a investigadoras, académicas, activistas, colectivas, estudiantes, y justamente con esa diversidad es que se dio la participación. En el primer día se habló sobre los mecanismos universitarios para el desarrollo de las mujeres, y la realidad es que sí, vaya, hubo un sinfín ya me cambié, hubo un sinfín de pronunciamientos, porque justamente de lo que se hablaba en un plano para tratar de construir era, nosotros sabemos que a nivel nacional la Ley General de Educación establece que todos los contextos, en todas las universidades deben existir espacios o unidades que atiendan la violencia que se vive al interior de las universidades. Sin embargo, en estos mecanismos que básicamente van para atender la violencia, porque no hay unos específicos que tengan que ver para el impulso, por ejemplo, económico de las mujeres universitarias, aspectos como en otras latitudes en donde se habla del impulso al desarrollo tecnológico, de registro de patentes, estamos hablando del caso de Japón. Nuestras universidades todavía no transitan. Lo que se tiene en realidad en cuanto a mecanismos institucionales universitarios, básicamente tiene que ver con la Procuraduría de Derechos Académicos y de manera separada, porque así lo tenemos en Morelos, con la unidad de género. Cuando se habló de la participación de las mujeres en la política y los ámbitos de autoridad, también existieron diferentes pronunciamientos. Por ejemplo, cuando hablamos de este aspecto de la participación política, se consideraba sobre la posibilidad de replantear la finalidad de la política en el mundo, pero también analizar el contexto de la política mexicana, cómo se está ejerciendo, y determinar los objetivos de las mujeres en la política, y finalmente en esta temática una necesidad de conformar una agenda de género. Cuando hablamos del segundo tema, que tenía que ver con la desigualdad laboral y sindicatos antifeministas, dentro de lo que surgieron, dentro de lo que surgió, pues fue específicamente una necesidad de que
se armonizara la norma, porque si bien es cierto, las reformas de 2017, la constitucional, y 2019, la Ley Federal del Trabajo, incorporaron la proporcionalidad de género en las directivas sindicales, en el caso de la universidad, lo que advertíamos, al menos en la Facultad de Derecho, es que, por ejemplo, la estructura interna te dice, bueno, la ley contempla ya que las mujeres puedan participar en las mesas directivas del sindicato, pero para poder ser elegible, por ejemplo, tienes que ser titular de una materia. Y aquí veíamos que el número de mujeres que tienen titularidad es muy reducido. Entonces, aunque en la norma se encuentre establecido que se puede participar, en la realidad vemos que no es así. En la realidad, los obstáculos para el impulso y que en realidad las mujeres puedan llegar a ser elegibles en estos sindicatos son prácticamente nulas. Las que hay son muy contadas y la realidad es que uno de los fuertes señalamientos realizados era que también, vaya, se cuestionaba mucho una apertura democrática para todas las mujeres y que existían factores que no necesariamente estaban sustentados en el mérito de aquellas que podían tener titularidades. Entonces, cuando nosotros hablamos también de los obstáculos para el feminismo tecnológico en las universidades, aquí de lo que se habló es de que existen varios pendientes en la mejora de condiciones para las mujeres en temas de ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas, en donde la mujer pudiera ser visibilizada y visualizada en todo el esplendor que tiene y con el potencial específico para ser explotado desde la creación y desde el hecho de ser mujer. Cuando la participación de las denuncias en el espacio universitario se llevó a cabo, quiero compartirles que se vinculó mucho con el primer tema de los mecanismos institucionales de las universitarios para el desarrollo de las mujeres. Y una de las principales, dentro de las coincidencias y críticas, era que en realidad nosotros podíamos tener la capacidad para poder determinar si las unidades de género eran por sí mismas suficientes para atender y si estaban funcionando. Se lanzó la pregunta de, ¿es tangible y cuantitativo el impacto de los mecanismos institucionales universitarios? ¿Realmente estamos midiendo el desarrollo de las mujeres en la universidad? Y si realmente se estaba obteniendo a través de estas unidades este sentimiento de justicia a través de las dictaminaciones que se llegaran a dar con las personas que se asumían como víctimas, fue muy cuestionado. En el tema de las mujeres y la ciencia, compañeras, se habló de cómo finalmente podíamos advertir que quienes eran P y TC había un equilibrio entre mujeres y hombres, pero se hablaba de, por ejemplo, en estas mediciones, de quiénes eran más citadas y quienes tenían mayor productividad. Y ahí fíjense que en el caso de la Facultad de Derecho encontramos satisfactoriamente que sí encontrábamos un repunte de nuestras investigadoras, quienes eran también las más citadas en la Facultad de Derecho. Cuando se habló del acceso a la información y los topes del antifeminismo, dentro de los aspectos que se manejaron, fue una necesidad imperiosa de transparentar las condiciones generales de una mujer, porque en la estadística se hablaba de que una mujer podía tener o ser más proclive a actos de corrupción. Cuando ese dato se da, cuando esa información se da, se pedía que se sustentaran cuáles eran las razones para hacer ese señalamiento. Y lo que se decía era que todavía en diferentes sectores, por ejemplo, en el caso de una mujer policía y de un hombre policía, seguramente la mujer policía iba a tener estos planos ligados, esta interseccionalidad de ser a lo mejor madre soltera e iba a tener una mayor necesidad de cubrir las necesidades del hogar diferente a las del hombre y tener que vaya a ser sometida a actos de corrupción. Esto fue en transparencia, la compañera, la doctora Ana María Castro, cuando nos daba la cifra, la verdad es que nos generó hasta cierta inconformidad con los datos que nos daba. Sin embargo, los datos que nos, pues bueno, estaban justificados con otras necesidades ligadas al hecho de ser mujer. Y quiero compartirles que cuando
También se habló del antifeminismo en redes sociales. Quien nos compartió esta charla, este punto de vista, fue una profesora que está en el área de la licenciatura en Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses. Y se hablaba mucho de los discursos de odio que se lanzan en las redes sociales y la manera en que esos discursos de odio finalmente no construyen, no abonan para una cultura de paz y que a quienes estaba afectando principalmente por la cosificación, la hipersexualización, era principalmente a las mujeres. Cuando se habló de los últimos tres temas, compañeras, el activismo universitario y antifeminismo, violencia en medios de comunicación, sororidad y control, quiero compartirles que estos temas estuvieron muy enfocados con las vivencias porque participaron integrantes del movimiento estudiantil que tomó la dirección de la Facultad de Derecho en el año pasado. Y quiero decirles que dentro de las principales aspectos a resaltar, era una necesidad de que las unidades de género funcionaran eficientemente, pero también se habló mucho de las funas, de estas denuncias públicas que se hacen en el espacio universitario y de cómo podían ser señaladas como no constructoras de la paz, sino todo lo contrario, pero se debatía de que las instituciones universitarias, pero al mismo tiempo también las autoridades encargadas de conocer de los delitos y perseguirlos no daban los resultados y no se obtenía una eficiente justiciabilidad de las violencias que se viven por el hecho de ser mujer y que entonces la denuncia pública era el mecanismo que quedaba ante la falta de eficiencia de las autoridades encargadas de investigar los delitos, así como también las quejas que se tenían en las unidades de género. Muy enriquecedor porque a final de cuentas también hubo expresiones sobre, bueno, ¿qué puede hacer? Porque ya vimos que puede haber diferentes sectores que obstaculicen el trabajo y el desarrollo en la lucha de los derechos de las mujeres. Advertimos algunos en el contexto universitario, pero se preguntó, ¿qué, cuáles son las razones que obedecen a la existencia o a la oposición de luchar en favor de los derechos de las mujeres? Y desde luego aquí resaltaron los diferentes tipos de feminismo y las maneras de ejercerlo, en donde se coincidía pues en el punto de qué tan justificada puede ser la petición de un alto a la violencia si nosotros en ocasiones en el discurso y en la protesta y en la manifestación también éramos violentas. Entonces, eso lo quise mencionar porque fue uno de los señalamientos más recurrentes. Y bueno, les quiero compartir que finalmente hoy en 2024, con instrumentos internacionales, con objetivos para atender la condición de las mujeres y desarrollar mecanismos que limen esas asimetrías entre hombres y mujeres. En el caso de la plataforma de Beijing a 30 años, ¿cuál es el estatus? Consideramos que la trayectoria para obtenerlo es un trabajo en el que debemos seguir colaborando, impulsando desde la trinchera, desde la academia, desde la investigación, desde el hecho de ser mujeres, pero también desde el hecho de considerar las otras visiones, desde una forma más incluyente, buscar mecanismos que finalmente nos permitan, pues, buscar mejores formas de convivencia. Cuando nosotros hablamos del activismo universitario, vaya, donde participaba toda la comunidad, lo vimos el año pasado con el movimiento estudiantil, pues se habló de una necesidad de sororidad institucional, se habló de resguardar el contexto universitario como un eje que podía permitir una transformación social. Dentro de los medios de comunicación, el aspecto más reiterado fue la violencia generalizada para el periodismo. Sin embargo, ante la ola de violencia, se había visto una mayor restricción en la participación de las mujeres. Y finalmente,
se tocó el plano de las dificultades que enfrentan los movimientos de mujeres, aquellas que luchan por los derechos y los de otras compañeras, porque nos falta ser más empáticos, nos falta también que nuestras autoridades sean más determinadas en tomar acciones contundentes y frenar las conductas violentas en contra de las mujeres. Nosotros, vaya, tuvimos em, la importancia de tocar estos temas y los temas desarrollados en el seminario nos permiten advertir pues que existen muchos obstáculos en el trabajo en favor de las mujeres y pues para ir cerrando queremos invitar a continuar en el trabajo, no sin antes agradecerles el favor de su escucha y el favor de la invitación. Es cuanto, compañeras. Capítulo Morelos, 16 y 17 de octubre del 2024. Entonces, hemos terminado. Muchas gracias. Por la de la ponencia. Yo quisiera agradecer su participación. Hemos terminado. No se oye. Listo, ya. Muchas gracias. Sí, Doctora se escucha. Roselia, muchas gracias por la presentación de su ponencia. Hemos tenido un poco de problemas con el audio y pues voy a leer el reconocimiento que le da la Federación Mexicana de Universitarias por su presentación. Doctora Roselia, en este seminario nos firma la doctora Patricia Llanes, y la doctora presidenta ejecutiva. Le damos un caluroso aplauso y agradecemos. Muchísimas gracias, doctora Nadima y compañeras. Muchísimas gracias. Continúa el seminario en esta sala y en la sala Fabio González. Muchas gracias. Le damos un caluroso aplauso y agradecemos